Namaskaram. Today, the first question I've been asked is, to what extent are we not avoiding feeling attacked or confronted by the other? And can we use the vichara weapon to evade that anguish that is experienced in relation to someone who reflects your own inner demons? La primera pregunta de las dos que hay dice así, ¿hasta qué punto no estamos evitando sentirnos atacados o confrontados por el otro y podemos utilizar el arma vichara para eludir esa angustia que se experimenta en relación con alguien que refleja tus propios demonios interiores? And the second part of that question is, how can we strengthen our desire to want to self-surrender? And what can most effectively convince us to do so? Y la segunda parte de la pregunta que dice así, ¿cómo podemos reforzar nuestro deseo de querer entregarnos y qué puede convencernos más eficazmente para hacerlo? To me, the second part of the question is very clear. The first part is not very clear. Can you explain it? La segunda parte de la pregunta está muy clara, pero la primera no está tan clara. I don't know if maybe Ernesto can clarify a bit better. Hola, hermanos. ¿Qué tal? Bueno, esta fue una pregunta que envió un hermano a la escuela y bueno, tal cual la envió, así la hemos querido compartir, con lo cual tendría que preguntarle a esta persona que no está en clase ahora por lo que acabo de ver. Michael, this person who wrote these questions and sent to us now is not in the meeting. I can't consult and clarify what is the intention, no, or the real meaning of this. Okay, so shall I answer the second part of the question, because the second part is a very important topic. Okay. That is, vamos a empezar con la segunda pregunta, que es una parte importante, un tema importante. the key to self-surrender is love. La clave para rendirse a uno mismo es el amor. Why would we surrender ourselves, or surrender ourselves means give ourselves entirely to God or Guru or the reality or whatever we say? Why would we do that if we didn't have all-consuming love to know and to be what we actually are? Rendirse uno mismo a Dios, al Gurú, a la realidad, es sin tener un amor que lo consuma todo. ¿Por qué habría uno de hacer eso si no tiene ese amor por conocer y ser lo que realmente somos? Self-surrender is not an action. It is the subsidence of ego is self-surrender. La rendición de uno mismo no es una acción, es la disminución, el aquietamiento de ego, es la rendición de uno mismo. And since Bhagavan has taught us that the nature of ego, that is, when I say Bhagavan has taught us, Bhagavan has pointed out to us, because when Bhagavan teaches something, if we think about it carefully, it's very clear about the truth in what he says. That is, in verse 25 of Uludunapadu, what Bhagavan says about the nature of ego this is one of the key teachings of Bhagavan. Lo que nos enseña Bhagavan, o más bien eso que nos señala con sus enseñanzas, es muy importante, sobre todo una clave importante que nos da en el verso 25 de Uludunapadu. What he says about the nature of ego in this verse is, lo que dice sobre la naturaleza de ego en este verso es, grasping form, it comes into existence. Agarrando forma viene a la existencia. Grasping form, it stands. Agarrando forma se mantiene. Grasping and feeding on forms, it flourishes abundantly. Agarrando y alimentándose de forma crece abundantemente.
Leaving form, it grasps form. Dejando forma, agarra forma. If sought, it takes flight. Si se busca, tomará vuelo. Such is the nature of this formless phantom ego. Así es la naturaleza de este fantasma, ego sin forma. Why he says it is formless is that ego has no form of its own. ¿Por qué dice que es sin forma? Porque ego no tiene una forma suya propia. And like a phantom or an evil spirit, it has no substance of its own. Y como un fantasma o un espíritu malvado no tiene sustancia suya propia tampoco. It borrows its substance, that is, its existence and its awareness, from what we actually are, namely Satchit, a pure being, pure awareness. Toma prestada su sustancia, es decir, su existencia, su conciencia de lo que realmente somos. And it borrows its form from a body. Y toma prestada su forma de un cuerpo. So it is neither the body nor is it Satchit, but it borrows the properties of both. Entonces no es ni el cuerpo ni tampoco Satchit, pero toma prestadas las cualidades de ambos. Since it has no substance of its own and no form of its own, it doesn't actually exist. Como no tiene una sustancia suya propia ni una forma suya propia, realmente no existe. But rather than saying it, to put it more correctly, we as ego do not exist. That is, as ego, that is not our reality. Mejor que decir, ponerlo como una tercera persona, it, en inglés, podemos decir que nosotros como ego realmente no existimos. What we actually are is pure Satchit. Lo que realmente somos es puro Satchit. But Satchit doesn't rise. Satchit doesn't come into existence. It's eternal and unchanging. Pero Satchit no se eleva y siempre permanece igual, es eterno y inmutable. So though Satchit is the reality of ego, as ego, that is, because the nature of ego is to rise and grasp a form, it seems to be something distinct from Satchit. Entonces, aunque Satchit es la sustancia en el fondo de ego, toma la... sorry, Michael, say the second thing. I didn't... Because the nature of ego is to rise and grasp form, it is not Satchit as it actually is, because Satchit never rises or grasps anything. Como la naturaleza de ego es elevarse, agarrar forma, entonces no es la conciencia que somos realmente por lo que somos. So ego cannot rise or cannot come into existence without grasping form. Así que ego no puede elevarse o venir a la existencia sin agarrar forma. It cannot stand. That means it cannot endure without grasping form. Y tampoco puede mantenerse, lo que significa que no puede persistir o durar sin agarrarse a forma. And by grasping form, it flourishes. It feeds itself and flourishes. Y agarrando forma, se alimenta y florece. Since ego is formless, whatever forms it grasps are things other than itself. Como ego no tiene forma, cualquier forma que agarra es una forma distinta de sí mismo. So what Bhagavan implies in this verse is that by attending to things other than ourselves, by grasping in our awareness, being aware of anything other than ourselves, is the food by which ego lives and flourishes. Entonces lo que dice Bhagavan, lo que implica en este verso es que agarrando formas en nuestra conciencia diferentes de nosotros mismos, es la forma en que ego crece o florece. Therefore, if instead of grasping form, if ego tries to grasp its own reality, its own being, its own fundamental awareness, I am, that is Satchit, if it tries to grasp Satchit, its own reality, it will subside and disappear.
Pero si ego intenta agarrar, en lugar de agarrar cualquier forma, intenta agarrar su núcleo que es Sat-Chit, entonces no puede permanecer, because it cannot stand without grasping forms. porque no puede permanecer o seguir sin agarrar forma. So to the extent to which it grasps its own reality, it thereby lets go of the forms. Así que en la medida en que agarre su propia realidad, soltará las formas. That's why Bhagavan says, if sought, it takes flight. If sought means if it seeks its own reality, Por what eso, it actually is, who am I? por eso sí dice Bhagavan que si se busca tomar vuelo, si busca su verdadera naturaleza, ¿quién soy yo? So from this verse, we can understand that the means by which we can surrender ourselves is by holding on to our being. Así que en este verso I am. podemos entender que la manera de rendirnos es agarrándonos a nuestro ser, yo soy. The extent to which we hold on to our being, that means to the extent to which we attend to I am, to that extent will ego subside. En la medida en que nos agarremos a nuestro ser, a yo soy, en esa medida egos disminuirá. And the subsidence of ego is what is otherwise called surrender of ourself. Y el aquietamiento, la disolución de ego es lo que llamamos la entrega de nosotros mismos. And as he says in the next verse, if ego comes into existence, everything comes into existence. Y lo que dice en el siguiente verso es que si ego viene a la existencia, todo viene a la existencia. If ego doesn't exist, everything doesn't exist. Y si ego no existe, todo no existe. Ego itself is everything. Ego en sí lo es todo. Therefore, investigating what it is giving up everything. Por lo tanto, investigar lo que es renunciar a todo. It is to the extent to which we attend to ourselves, ego subsides. Es decir, And since everything else exists only in the view of ego, to the extent that ego subsides, other things will also subside along with it. en la medida que nos atendamos a nosotros mismos, ego disminuirá. Y como ego no es más que todas las demás otras cosas, en la medida en que ego disminuya, todas las demás cosas disminuirán también. So when ego sinks back into its source, everything else sinks with it. Así que cuando ego se hunde de vuelta en su fuente, todo se hunde con él. So this path of self-investigation or self-surrender entails giving up everything. Así que este camino de investigación o de rendición de uno mismo lo implica renunciar a todo. Therefore, we will be willing to investigate ourselves or surrender ourselves only to the extent that we have love just to be as we actually are. Por tanto, el investigarnos a nosotros mismos o rendirnos a nosotros mismos lo haremos en la medida en que tengamos amor por hacerlo. So what was the question? Let me just see again. How can we strengthen our desire to want to self-surrender? It is only by the repeated practice of trying to hold on to our own being and thereby sink deep within, but we can strengthen that love to surrender ourselves completely. Entonces, ¿cómo podemos acrecentar ese amor por rendirnos totalmente, aferrándonos a nuestro ser y por tanto hundiéndonos de vuelta en nuestra fuente? And then the second part of this question is, what can most effectively convince us to do so? Y la segunda parte de esta última pregunta que dice, ¿qué puede convencernos más eficazmente para hacerlo? That is the conviction that we should hold on to our being is born of an inner clarity. La convicción de que tenemos que aferrarnos a nuestro ser nace de una claridad interior. A clarity of mind and heart. Una claridad de mente y corazón. And that clarity comes to the extent to which we practice self-investigation and self-surrender.
Y esa claridad llega en la medida en que practicamos la investigación, la autoinvestigación y la rendición de nosotros mismos. So the most effective way to convince ourselves to surrender ourselves is to practice surrendering ourselves by means of self-investigation. Entonces, la manera más práctica de convencernos para rendirnos a nosotros mismos es practicar el rendirnos a nosotros mismos por medio de la autoinvestigación. The more we practice holding on to our being and thereby sinking into that, the more our love for it will increase. Mientras más practicamos aferrarnos a nuestro ser y más nos hundamos de vuelta a nuestra fuente, en eso más acrecentaremos nuestro amor. That love alone will convince us. Y solo ese amor nos convencerá. As an aid to that, if we want to, for most of us, our conviction, we may be convinced at a superficial level of the mind, but deep down we are not convinced because our mind is still going outwards. Puede que la mayoría de nosotros puede que estemos convencidos muy superficialmente, en el nivel más superficial de la mente, pero en el fondo no ocurre así. So the greatest aid in this path is to be constantly thinking about Bhagavan's teachings. Así que la mayor ayuda en este camino es estar pensando constantemente en las enseñanzas de Bhagavan. Because Bhagavan is constantly impressing upon us the need to turn within and thereby surrender ourselves. Bhagavan está enfatizando la necesidad de investigarnos a nosotros mismos y rendirnos de esta manera. So reading and thinking carefully about his teachings is the greatest aid to us in this practice of self-investigation and self-surrender. Así que leer y reflexionar cuidadosamente las enseñanzas de Bhagavan es la mayor ayuda para nosotros en este camino de la investigación y rendición de uno mismo. So does that adequately answer at least that second question, though we couldn't answer the first question because I don't think any of us quite understood it. Mm-hmm. I think so. Is everyone satisfied with that answer? Is it clear? ¿Está todo el mundo satisfecho con esta respuesta? ¿Está claro? Sí. If you like, Michael, unless we have a further explanation about the first question, yeah, we can start with... Yes, exactly. That's what I thought. I just wondered whether anyone had any further questions on this. Mm-hmm. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con el turno de preguntas, ya sea sobre este tema que hemos tratado o sobre algún otro asunto de las enseñanzas de Bhagavan. Vamos a empezar por el orden que tengo aquí en la lista, que es de Ana Bunge, en primer lugar. Hola, Ana. Hola a todos. Hola, Michael. Hola. Si puedes decirme menos lentamente, Ana, poquito a poco, y le voy traduciendo. Dale. Quería preguntar si, te lo digo y para seguir un hilo, y ahí por ahí vos lo agarrás. De alguna manera cuando, o sea, sin agarrarme a nada y estar autoatenta, yo sigo teniendo una sensación de que este yo soy tiene ego. Entonces a eso que me aferro. Perdón. Without attending to anything else, but being inside or with my attention inwards, I feel that there is the sensation I am is still like an ego sensation. Como que todavía está mezclado. As if it's mixed up. Right, yes. That is the same with all of us. That is... Es igual con todo. When we rise as ego, we always experience I am. In waking state, we experience I am. In dream, we experience I am. In sleep, we experience I am. Cuando nos elevamos como ego, en todos los tres estados, en la vigilia, en el sueño, con sueños y en el sueño profundo, experimentamos yo soy. Ego is absent in sleep. Pero ego está ausente en el sueño profundo. But present in waking and dream.
pero presente en la vigilia y los sueños. Whenever we rise as ego, we always, even when we rise as ego, we're still aware I am. Incluso cuando nos elevamos como ego, todavía somos conscientes yo soy. But instead of being aware of ourselves as just I am, we're aware of ourselves as I am Anna, I am Carlos, I am Michael. Pero en lugar de ser conscientes solo de yo soy, somos conscientes de yo soy Ana, o yo soy Carlos, o yo soy Michael. So that adjunct mixed awareness, that adjunct conflated awareness, I am this body, I am this person, that is ego. Entonces, esta conciencia mezclada con adjuntos es ego. And as ego, we're also aware of so many other things. Y como ego también somos conscientes de muchas otras cosas. So the two defining characteristics of ego is firstly, as ego, we're always aware of ourselves as I am this body. Entonces, las dos características distintivas de ego, una es que siempre es consciente de sí mismo como yo soy este cuerpo. And consequently, we're aware of other things. Y en consecuencia es consciente de otras cosas. By being aware of ourselves as I am this body and being aware of other things is what Bhagavan calls grasping form. Siendo conscientes de sí mismo como yo soy este cuerpo, siendo consciente de otras cosas, es lo que Bhagavan se refiere con agarrar forma. That is, as soon as we rise as ego, we're aware of ourselves as I am this body. Es decir, en cuanto nos elevamos como ego, somos conscientes como yo soy este cuerpo. So being aware of ourselves as I am this body is what Bhagavan means when he says, grasping form, it comes into existence. Grasping form, it stands. Entonces, ser consciente como yo soy este cuerpo es a lo que Bhagavan se refiere con agarrando forma, viene a la existencia, agarrando forma, se mantiene. But we don't stop with just being aware of ourselves as I am this body. As soon as we're aware of ourselves as I am this body, we're also aware of so many other things. Pero ego no se queda ahí siendo consciente solamente de sí mismo como un cuerpo. En cuanto somos conscientes de nosotros como un cuerpo, también somos conscientes de muchas otras cosas. Being aware of other things is what Bhagavan refers to in the third sentence when he says, grasping and feeding on forms, it flourishes abundantly. Ser consciente de otras cosas es a lo que Bhagavan se refiere en la siguiente frase cuando dice agarrando y alimentándose de forma crece abundantemente. So since the nature of ego is to grasp a body as I and to consequently grasp so many other things, Entonces, como la naturaleza de ego es la de agarrar un cuerpo como sí mismo y en consecuencia ser consciente de muchas otras cosas, so long as we are grasping other things, that means so long as we're allowing our attention to go away from ourselves towards anything else, es decir, mientras agarremos otras cosas, es decir, mientras permitamos que nuestra atención se aleje de uno mismo, we are thereby nourishing and sustaining this ego. estamos en consecuencia alimentando y haciendo a ego florecer. So the only way to get rid of ego in such a way that it will never rise again is to try to grasp our own being. Entonces la única, the only thing too, Michael, The only way to get rid of ego in such a way that it will never rise again la única forma de librarse de ego de tal forma de que nunca vuelva a elevarse de nuevo is to try to hold on to our own being. es intentar agarrarse a nuestro propio ser, agarrarnos a nuestro propio ser. When ego tries to hold on to its own being, its own reality, I am, Cuando ego intenta agarrarse a su propio ser o a su propia realidad, a yo soy, everything else drops off, todo lo demás se desprende and I am alone remains. y solo queda yo soy. So in this way, ego subsides and dissolves back into its source, namely I am. Entonces, de esta forma, ego se aquieta y se disuelve de vuelta en su propia fuente, es decir, yo soy.
that is this is the very, very precious clue Bhagavan has given us. And as far as I'm aware, in no other book in the world has it been explained so clearly as Bhagavan has explained it, this nature of ego. Esto es, en ningún otro libro que jamás haya sido escrito o publicado, se ha dado, tal y como lo ha dado Bhagavan, una pista de un valor tan incalculable. So that which is aware of itself as I am Anna or I am whoever, Es decir, eso que es consciente de sí mismo, como yo soy Ana o yo soy quien sea, that is ego. eso es ego. And it's the very nature of ego to be aware of itself as I am this person, I am this body. Es la naturaleza misma de ego, el ser consciente de sí mismo como yo soy esta persona o yo soy este cuerpo. So if we want to separate I am from the body, from all these adjuncts, Así que si queremos separar yo soy de este cuerpo, de todos los adjuntos, the only way is to hold on to I am alone. la única forma es aferrarse, agarrarse solo a yo soy. Because to the extent to which we hold on to I am, we let go of other things. Porque en la medida en que nos aferremos a yo soy, estamos soltando las otras cosas. And these other things are not holding on to us. Y estas otras cosas no nos están agarrando. This body is not holding us. Este cuerpo no nos está agarrando a nosotros. This world is not holding us. Este mundo no nos está agarrando a nosotros. It's we who are holding them. Somos nosotros los que nos agarramos a ellos. So if instead of holding on to anything else, if we hold on to our own being alone, Entonces, si en lugar de aferrarnos a cualquier otra cosa, únicamente nos aferramos a yo soy, the other things will drop off las otras cosas se desprenderán and I am alone will remain. y solo quedará o permanecerá yo soy. Or to put the same thing in other terms, by ego holding on to its being, it subsides and dissolves back into its being. O por proponer otra forma, ego asiéndose o aferrándose a sí mismo, a su propio ser, es la manera de disolverse en su propia fuente. So none of us are experiencing I am in its pure condition. Por tanto, ninguno de nosotros está experimentando yo soy en su condición pura. If we as ego experience ourselves as the pure I am, Si nosotros como ego nos experimentamos como yo soy, como puro yo soy, we will thereby cease to be ego. entonces dejaremos de ser ego. Because ego is the adjunct mixed awareness. I am this person, I am this body. Porque ego es la conciencia mezclada con los adjuntos de yo soy esta persona o este cuerpo. So by holding on to I am, we become aware of ourselves as I am alone. Entonces, aferrándonos a yo soy, nos hacemos conscientes de únicamente yo soy. This is what Bhagavan means by saying, aham aham or nan nan, I am I. Esto es lo que quiere decir Bhagavan con aham aham o nan nan o yo. That is, I am not Anna, I'm not Carlos, I'm not Michael, I'm not any other body. Es decir, yo no soy Ana, yo no soy Carlos, yo no soy Michael, yo no soy ningún otro cuerpo. I am just I am. Yo solo soy yo soy. That is, we can experience that only to the extent to which we hold on to I am. Y podemos experimentar eso en la medida en que nos aferremos a yo soy. In other words, we are switching our attachment, our identification with this body to attachment to an identification with our own being. Es decir, estamos cambiando, por así decir, nuestro apego o identificación con este cuerpo por un apego o una identificación con nuestro propio ser. So we shouldn't be disheartened because we now experience I am conflated with adjuncts.
Así que no debería desalentarnos el hecho de que nos experimentemos ahora con yo soy mezclado con adjuntos. Whether we experience ourselves with adjuncts or without adjuncts, Tanto si nos experimentamos a nosotros mismos con o sin adjuntos. we are always aware I am. Siempre somos conscientes yo soy. For example, you couldn't be aware of yourself as I am Anna without being aware of yourself as I am. Por ejemplo, tú no podrías ser consciente de ti misma como yo soy Ana sin ser consciente de ti como yo soy. But you can be aware of I am, you can be aware of yourself as I am without being aware of yourself as I am Anna. Pero tú puedes ser consciente de ti como yo soy sin ser consciente de ti como yo soy Ana. As we all know from our experience in sleep, Como todos conocemos por nuestra experiencia en el sueño profundo. we're aware of our existence in sleep Somos conscientes de nuestra existencia en el sueño profundo, without being aware of any identification. sin ser conscientes de ninguna otra identidad o identificación. Does that, Anna, does that help to answer your question at all? Sí, un montón. Y podría preguntar una cosita más relacionada. Ujú. Sí, sí, claro. Porque lo que me pasa a veces es que me confunde, que vuelvo a esta pregunta una y otra vez, que al hundir, What baffles me sometimes, and I go back to these questions over and over again, que cuando trato de hundirme más y más, en un punto uso la referencia del cuerpo. that at Como al some point, hundirme, when I try to sing more and more, at some point I use the body as a reference. entonces como que esa como voy cada vez más profundo, pero hay algo por ahí erróneo de referencia corporal, entonces me quedo unida al cuerpo. Even though there is I go deeper and deeper, there is still there remains like something clinging to this body. Or, Yes. Yeah, that is the case with all of us. The only solution is to go deeper and deeper and deeper. The deeper we go, the more other things will recede into the background, and the pure I am alone will remain shining. Sí, es lo mismo que nos pasa a todos. La única forma de ir es ir más y más y más profundo, de manera que todas las cosas queden en un trasfondo y al final lleguemos a nuestro verdadero ser. So the only solution is more and more practice. Así que la única solución es más y más práctica. Okay. Muchas gracias. Right. Thank you very much, Michael. Right. Gracias por tu pregunta, Ana. Y vamos a pasar a la siguiente, que es de Raúl. Adelante, Raúl. ¿Qué tal, Michael? Como para que nos sirva de referencia en la práctica nuestra, como de brújula. Quería preguntarte cómo es un día típico con respecto a la práctica en tu vida, y si seguramente va a evadir la pregunta de no querer hablar de sí mismo, quizás cómo era un día en la práctica en la vida de Sadhuam, si es que no... Sí. Just to serve Michael as an orientation or a compass for us, if you would like to share what is it like a day in your life regarding the practice, in reference to the practice, or he knows that maybe you don't want to share this thing, but if not, a day in the practice of Sadhuam, what was a day like? As far as the practice is concerned, there is the only thing I have to share, we all share already. That is the only thing to be shared. I mean, what the practice is all about is about I am. En cuanto a lo que la práctica se refiere, ya lo he compartido, lo que es. Lo único que la práctica es yo soy. We all know I am. Y todos conocemos yo soy.
We all have no doubt whatsoever. Yes, I do exist. Todos lo sabemos sin ningún género de duda. Sí, yo existo. But what more can you say about your existence? Can you describe your existence? Pero ¿qué Can más? you describe what it is to be? Entonces, ¿qué más puedes decir de tu existencia aparte de ser? We can't. It's beyond thoughts, it's beyond words. No podemos decir nada, está más allá de las palabras y de los pensamientos. But at the same time, it is the one thing, the clearest of all things. Pero al mismo tiempo es la cosa más clara de todas. Y We cannot know anything else without first knowing I am. no podemos conocer ninguna otra cosa sin primero conocer yo soy. So the practice is all about holding on to I am. Así que de lo que va la práctica es de aferrarse a yo soy. If I tell you something about my practice, Si te digo algo de mi práctica, if I tell you anything more than I am, si te I'm digo, telling you something else. si te digo yo cualquier otra cosa aparte de yo soy, te estaré diciendo otra cosa. Aparte de The only way of describing the practice is I am. la única manera de describir la práctica es yo soy. That is, we all have, so long as we rise as ego, we experience ourselves as a person. Mientras nos elevemos como ego, nos experimentamos como una persona. And as a person, we seem to have a life in this world. Y como persona parecemos tener una vida en este mundo. We have to get up in the morning. Tenemos que levantarnos por la mañana. We have to go to the bathroom. We have to brush our teeth. We have to eat our breakfast, whatever it is. Tenemos que ir al cuarto de baño, tenemos que cepillarnos los dientes o tenemos que tomar el desayuno, lo que sea. And most of us have to go to work to earn a livelihood. Y la mayoría de nosotros tenemos que ir a trabajar para ganarnos la vida. And we have a family, parents maybe, or wife, husband, children. Y tenemos familia o pareja, marido, mujer, niños. It will be slightly different for each of us according to what is allotted to us. Será un poco diferente para todos nosotros en función de lo que se nos ha asignado a cada uno. But life is more or less the same for all of us. Pero la vida es más o menos igual para todos nosotros. Every day we go through waking, dream, and sleep. Todos los días pasamos por la vigilia, los sueños y el sueño profundo. But all these things, this ever-changing flux of life, Pero este flujo siempre en cambio de la vida, everything is impermanent. todo es impermanente Everything is changing, y todo es cambiante, except one thing. menos una cosa. I am. Yo soy. I am remains the same. Yo soy permanece siempre igual. Some 40, 50, 60 years ago, this body that we take to be ourselves was just a small toddler. Hace 40, 50, 60 años, este cuerpo que parecemos ser nosotros era apenas un niño pequeño. And as a small toddler, we knew very little, we knew very few things. Y como un niño pequeño o casi un bebé, conocíamos muy pocas cosas. Now our body has changed. Ahora nuestro cuerpo ha cambiado What we know has changed. y lo que conocemos ha cambiado. We've learned so many things. Hemos aprendido muchas cosas We've gathered so many memories. y hemos acumulado muchos recuerdos. We may have gained some skills. Puede que hayamos tenido algunas habilidades. So all these things are changes. But the one thing that remains the same is I am. Todas estas cosas han cambiado, pero la única cosa que permanece igual es yo soy. That is the one continuity throughout whatever we may experience. Who experiences it? I do. Esa es la única
continuidad que pasa por todo lo que hemos experimentado. ¿Quién es el que lo ha experimentado? Yo. So self-investigation is all about this I. Así que la autoinvestigación va sobre este yo, Holding on to I, aferrarse a yo, attending to I, atender a yo, trying to see who am I. intentar ver quién soy yo. Is that a useful answer? ¿Es una respuesta útil, Raúl? Sí, sí, muchas gracias, Michael. Mm. Gracias. Muchas gracias, Raúl, por tu pregunta. Right. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente mano. Es de Patricia. Hola José Carlos, hola Michael, hola hermanos. Bueno, seguramente esta pregunta estaba implícita en todas las preguntas, pero siempre es útil darle un poco de vuelta de tuerca para hacerla más operativa, ¿no? Maybe La pregunta this dale. question is implicit in all other questions, but let's ask anyway. Right. Y la pregunta concreta es, ¿qué significa quedarse quieto? Obviamente en relación a las enseñanzas. ¿Cómo eso se convierte en un portal de acceso al ser? What does it mean to be still? And how can that be like a portal or an access to our being? ¿Y cuáles son las trampas que hay que sortear de este ego que no quiere que hagamos eso? And what are the traps that we have to avoid for us as ego that doesn't want to get there? Right. Stillness is the nature of being. La quietud es la naturaleza de ser. That is, being is the one thing that never changes, Ser es la única cosa que no cambia nunca, never moves. ni nunca se mueve. So being still means remaining as our being. Entonces, estar quieto significa permanecer como nuestro ser, But we always are. pero nosotros siempre somos. We are never actually separate from our being. En realidad nunca estamos separados de nuestro ser, But we seem to be something more than just our being when we rise as ego. pero parecemos ser algo más aparte de nuestro ser cuando nos elevamos como ego. And it's only when we rise as ego that we become aware of this ever-changing flow of thoughts and of events in the world and so on. Y es solo cuando nos elevamos como ego que nos hacemos conscientes de todos estos eventos, como en nuestros pensamientos, etcétera, y que pasan en la vida. So be still means cease rising as ego. Así que estar quieto es deja de elevarte como ego. Subside back within. Húndete de vuelta en la fuente. That means subside into your being Es decir, o desaparece en tu fuente and just remain as pure being. y simplemente permanece como puro ser. That alone is true stillness. Esa es la única verdadera quietud. Any other stillness is only relative. Cualquier otra quietud es solo relativa. So the true stillness that we are seeking cannot be found outside ourselves. Entonces la verdadera quietud que estamos buscando no podemos encontrarla fuera de nosotros. It can be found deep within ourselves. Solo puede ser encontrada profundamente dentro de uno mismo, de nosotros. In the very center of ourselves, En el mismo centro, in the heart. en el corazón. No sé si quieres añadir algo, Patricia. La pregunta sería, ¿no? ¿Cuáles son las trampas, ¿no? Es decir, sería, si hay alguna sugerencia práctica para mejorar, digamos, quedarse quieto? ¿Y cuáles serían las trampas, ¿no? más comunes para sortear?
What would be the best suggestion to be still, and what are the traps that one needs to avoid in this path? Okay. The answer to all these questions is to hold on to self-attentiveness. La respuesta a todas estas preguntas es aferrarse a la atención de uno mismo. Because it is only by holding on to self-attentiveness that ego will subside in such a way that it will never rise again. Porque es la única forma, el aferrarse a la atención de uno mismo, en la que nos aseguramos que ego nunca volverá a elevarse. This path taught by Bhagavan is an extremely simple, but at the same time comprehensive path. Este camino es un camino, el camino de Bhagavan es un camino muy simple. Simple but, Michael? Comprehensive. That is, it includes all other, whatever you try to achieve by any other path, by bhakti or by yoga or by any other path, it's all achieved by this. Y es cualquier cosa que podamos alcanzar por cualquier otro camino, como el yoga o así, lo podemos alcanzar en este camino. Bhagavan made this clear in so many ways. In verse 10 of Upadesha, Bhagavan lo dejó muy claro de muchas maneras. Por ejemplo, en el verso 10, right? yes, En el verso 10 de Upadesha Undya, what he says there is subsiding and being in the place from which we rose, ahí dice desaparecer y ser, o ser desapareciendo en el lugar del que uno surgió. that is karma and yoga, Eso es karma y yoga. that is bhakti and jnana. Eso es bhakti y jnana. Sorry, I got that wrong. It is karma and bhakti, yoga and jnana. Lo siento, dicho al revés. Es karma y bhakti y yoga y jnana. That means what all these paths are aiming for is achieved just by holding on to our being. Es decir, lo que todos estos diferentes caminos alcanzan, lo hacemos nosotros agarrándonos o aferrándonos a nuestro ser. Por eso es un camino muy completo. That is what I mean by saying it's comprehensive. Eso es lo que quiero decir con esta palabra, con comprehensive, que es muy completo. It includes everything. Porque lo incluye todo. It is the essence of everything. Es la esencia de todo. But it is extremely simple. Pero es extremadamente simple. However, though it is extremely simple, it is also very subtle. Sin embargo, aunque es extremadamente simple, también es muy sutil. Because there's nothing that is more obvious, but at the same time more subtle than our being. Porque no hay nada que sea más obvio, pero al mismo tiempo también sutil, que nuestro propio ser. That is, being is the subtlest of all things. Porque ser es la cosa más sutil de todas. Because things are things because of being. Porque las cosas son cosas debido a ser. Without being, without existence, nothing exists. Sin existencia, ninguna otra cosa existe. So being is the essence of everything. Así que ser es la esencia de todo. Therefore, it is subtler than anything. Así que es más sutil que cualquier otra cosa. It is also simpler than anything. También es más simple que cualquier otra cosa. Because everything has certain features. Porque cada cosa tiene ciertas características. Whether it's some physical object or some thought or some feeling or anything whatsoever, it is a thing because it has certain features. Cualquier cosa, ya sea un pensamiento, una emoción, un sentimiento, una cosa física, es una cosa porque tiene ciertas características. It is the features of a thing that distinguish it from other things. Son las características de esa cosa las que la distinguen de otra cosa. But what is common to all things is being. Pero lo que es común a todo ello es ser. And since all these things
seem to exist only in the view of ourself as ego, puesto que todas estas cosas parecen existir solo desde nuestro punto de vista de nosotros como ego, they borrow their being or their existence from ego. toman prestada su existencia de ego. And ego borrows its existence or being from our real existence, our real being, I am. Y ego toma prestada su existencia o su ser de nuestra verdadera existencia, de yo soy. So I am is the simplest of all things. It's the essence of all things. Así que yo soy es la cosa más simple y la más esencial de todas. But though it is so simple, so subtle, it is also so clear, so obvious to us. Pero aunque es tan sutil, también es muy claro, muy obvio para nosotros. So what is required to follow this path correctly? Two things are required. Firstly, we need to understand what it is we are doing. We need to have a clear understanding of Bhagavan's teachings, what they are pointing at. Entonces, dos cosas se requieren en este camino. La primera de ellas es tener claro qué es lo que tenemos que hacer, tener un entendimiento muy claro de las enseñanzas de Bhagavan. For example, many people say, I'm not able to understand this self-enquiry. What is this I or this self that I have to hold on to? Por ejemplo, mucha gente dice, yo no tengo muy claro qué es esto de la autoindagación, qué es ese yo al que tengo que atender. That shows they're not understanding correctly. Eso implica que no entienden correctamente. So first we need to clearly understand what it is Bhagavan is saying. Entonces, primero tenemos que entender claramente qué es lo que dice Bhagavan, What it is he's asking us to do. qué es lo que nos pide que hagamos. How can we investigate ourselves if we don't understand what it means to investigate ourselves? ¿Cómo tenemos que investigarnos a nosotros si no sabemos qué es investigarnos a nosotros mismos? So the first thing we require is a clear understanding of what Bhagavan is talking about. What is the path he has shown us? Entonces, lo primero que se requiere es un claro entendimiento de las enseñanzas, del camino que estamos siguiendo. Our understanding of that will deepen the deeper we go in the practice. Ese entendimiento se profundizará a medida que profundicemos nosotros en la práctica. But at least we need a certain degree of understanding before we can even start the practice. Pero al menos necesitamos cierto nivel de entendimiento antes ni siquiera de empezar a hacer la práctica. So understanding is essential. Así que entender es esencial. But when we've understood, then we come up against the next big obstacle. Pero una vez que entendemos, nos topamos con el siguiente obstáculo. The next big obstacle is our lack of love. El siguiente obstáculo es nuestra falta de amor. Because we need not only understanding, which is the jnana aspect, Porque no solo necesitamos el entendimiento, que es el aspecto jnana, we also need the bhakti aspect, the love. también necesitamos el aspecto bhakti, el amor. There cannot be jnana without bhakti. Y no puede haber jnana sin bhakti. Otherwise, our understanding is just on the surface of the mind. Entonces solo nuestro entendimiento está en la superficie de la mente. It can become a deep and clear understanding only to the extent to which we go within. Solo puede ser un entendimiento claro y profundo en la medida en que vayamos hacia adentro. And we will be able to go within only to the extent to which we love to be as we actually are. Y seremos capaces de ir profundamente dentro en la medida en que amemos el conocer lo que realmente somos. Patricio, si quieres añadir algo, ¿está clara? No, muchísimas gracias, Michael. Gracias. Okay. José. Muchas Muchas gracias, Patricio, por las preguntas. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, que es de Sara. Adelante, Sara. Hola. A ver, tengo un pequeño conflicto con el tema del amor. I have a small conflict with the topic of love.
No estoy muy segura de si soy capaz de sentir amor. I'm not very sure as to I'm capable of feeling love. Porque a lo que yo llamaba amor me estoy dando cuenta de que era apego, interés o... Sí, apego, interés. Because that which I used to call love was actually attachment or interest. Y claro, el tema de que para poder rendirnos tiene que haber un completo amor, pues me tiene un poco en conflicto. And would you say that in order for us to surrender totally, there has to be a love that consumes everything? Got me in a conflict. Porque Right. sí que veo, perdón, sí que veo que cada vez hay un mayor interés en ir hacia adentro. Hay algo que me impulsa más a ir hacia adentro, pero también hay mucha más resistencia. Entonces, claro, no sé exactamente qué es el amor por ir hacia adentro. I do see there is more, every time there is more an interest to go deeper within, but there is also more resistance to it. So I don't know clearly exactly what is the love to go within, what actually means. Okay. To put it very, very simply, what is love? You are love. Por ponerlo de manera muy, muy simple, ¿qué es Love is your very nature. el amor? Es tu misma naturaleza. But when our real nature is infinite love. Nuestra naturaleza real es amor infinito. But when we rise as ego and identify ourselves as a finite individual, Pero cuando nos elevamos como ego y nos identificamos con un individuo, con una persona finita, the infinite love that we actually are is thereby distorted. el amor infinito que realmente somos se distorsiona. Every like we have, every dislike we have, every hope, every fear, every desire, these are all just distorted forms of love. Cada gusto que tenemos, cada versión que tenemos, cada esperanza, cada miedo que tenemos, todas ellas son versiones distorsionadas del amor. Every interest we have is a distorted form of love. Cada interés que tenemos es una forma distorsionada de amor. So these are all reflections of the love that we actually are. Todas estas son reflejos del amor que realmente somos. All these things are particular forms of the fundamental love we have to be happy. Todas estas son formas particulares del amor fundamental que tenemos por ser feliz. That is, our mind is constantly going outwards, taking interest in this or in that, liking this, disliking that, hoping for this, fearing that. Nuestra mente siempre está saliendo a la búsqueda de un interés por esto, por lo otro, de un gusto por esta cosa, por la otra, esperando esto u otra cosa. But driving force behind all these things is our fundamental love to be happy. El motor que impulsa a todas ellas es la fuerza motriz que lo impulsa, es el deseo o el amor por ser felices. We all want to be happy. Todos queremos ser felices We all love to be happy. y todos amamos ser felices. And that love for happiness is what drives all our actions. Y ese amor por la felicidad es lo que guía todas nuestras acciones. All our desires, all our fears, all our interests, all our cares and concerns, they're all driven by this fundamental love that we have for happiness, to be happy. Todas las preocupaciones, todas las esperanzas, todas ellas son guiadas por este deseo fundamental, amor fundamental por ser felices. So we all experience love. Así que todos experimentamos amor. But we don't experience it in its pure form.
pero no lo experimentamos en su forma correcta o pura. Since love in its pure form is our real nature, the only way to know what is love, love truly is to know ourselves. Como el amor verdadero es el amor en su forma más pura, es nuestra verdadera naturaleza, la única forma de experimentarlo es conocer lo que realmente somos. So this path of self-investigation is not only the path of love, the path of bhakti, it's also the path of investigating what is bhakti. Entonces, este camino de autoinvestigación no es solamente el camino de... It's not only the path of... It's not only the path of bhakti, we're investigating what bhakti really is. No es solo el camino de bhakti, sino también investigamos qué es bhakti. Because bhakti means love. Love is our real nature. Que bhakti es amor y el amor es nuestra verdadera naturaleza. So the deeper we go in this path, the deeper we are immersing ourselves in love. Así que mientras más profundamente vayamos en este camino, más nos sumergeremos, más profundamente nos sumergimos en el amor. Does that help to answer your question at all? ¿Te ayuda, Sara, a responder a tu pregunta? Sí, un poco. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, claro, claro. Sintiéndome un cuerpo, una persona, ¿puedo ser capaz de sentir amor? Feeling myself as a body, am I capable of feeling love? Not in its pure form. No en su forma pura. Because so long as we experience ourselves as I am this body, we are limiting ourselves as something finite. Porque mientras nos experimentamos a nosotros mismos, como yo soy este cuerpo, nos experimentamos como algo finito. Pure love is infinite. El amor puro es infinito. So we can know pure love only by being pure love. Así que podemos conocer el amor puro solo siendo el amor puro. So it's only to the extent to which we go within and thereby separate ourselves from this body, but we can immerse ourselves in the true love that we actually are. Así que solo yendo profundamente dentro de nosotros mismos y separándonos de este cuerpo que podemos ser cada vez más ese amor que realmente somos. Vale, me deja más tranquila. Thank you. All thanks to Bhagavan. This is what we've been taught by Bhagavan. Bhagavan has revealed to us that oneness of bhakti and jnana. Gracias a Bhagavan, todo es gracias a Bhagavan. Bhagavan nos ha revelado a todos que Bhagavan has revealed to us, Michael, The oneness of bhakti and jnana. la unidad de jnana y bhakti. Because jnana is the pure awareness that we actually are. Porque jnana es la pura conciencia que somos realmente. And bhakti is the pure love that we actually are. Bhakti es el amor puro que somos realmente. Pure awareness and pure love are one and the same thing. Pura conciencia y amor puro son la misma cosa. And we are that. Y nosotros somos eso. That's why I said earlier, Bhagavan's path is so comprehensive, because it includes everything. Por eso dije antes que el camino de Bhagavan es tan completo, porque lo incluye todo. We all feel painfully aware of how much we are lacking love. Todos dolorosamente nos hacemos conscientes del amor que carecemos. Even though love is our own real nature. A pesar de que el amor es nuestra naturaleza real. So we can immerse ourselves in love only to the extent to which we go within. Así que podemos sumergirnos en el amor solo en la medida en que vayamos hacia adentro. Thank you, Michael. Muchas gracias. Thanks to Bhagavan. All thanks to Bhagavan. Todas las gracias a Bhagavan. Thanks to Bhagavan. Muchas gracias, Sara, por tu pregunta y vamos a pasar a la de Joshua. Adelante, Joshua.
Hola Michael, hola hermanos, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, creo que nada, de mucho gusto estar en aula contigo Michael. it's my very pleasure to be here with you, Michael. Eh, Bhagavan has brought us all together. Bhagavan nos ha traído a todos juntos. Seguro que sí. Mi pregunta es, cuando uno logra la autorrealización, cuando cualquier persona, cualquier ser sintiente lograra la autorrealización, Mhm. When one attains self-realization, y he escuchado que el cuerpo hará lo que vino a hacer, pero si un ser autorrealizado no tiene ninguna, por así decirlo, obligación de seguir en el cuerpo, I've heard that the body will remain doing whatever whatever it has to do, but if a self-realized person has no obligation at all, entonces, ¿cómo sentiría alguien autorrealizado su experiencia como un cuerpo que sabe que no es? how would the self-realized one feel knowing that they're not the body? What would be that like? ¿Hay algo que lo obliga a quedarse o él se puede ir cuando quiera sin problema? ¿Cómo? Es- ¿Puedes repetir eso último, Joshua? sí, ¿hay algo que le obligue a quedarse en el cuerpo hasta el final? Is there anything that forces them to remain in the body until the end? That is, to tell you the simple truth, there is no such thing as a self-realized person. Por decirte la pura verdad, no existe tal cosa como una persona autorrealizada. Because so long as we're aware of ourselves as I am a person, Porque mientras seamos conscientes de nosotros como yo soy una persona, we do not know what we actually are. significa que no sabemos lo que somos realmente. And when we know what we actually are, Y cuando sepamos lo que somos realmente, there'll be no one remaining to know I am this person. no quedará nadie que sepa yo soy esta persona. So with our mind, with our thoughts, with our intellect, we cannot understand the state of the self-realized one. Entonces, con nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro intelecto, no podemos entender el estado de un autorrealizado. The term that Bhagavan generally used to refer to one who is self-realized is jnani. El término que Bhagavan usaba para referirse a un autorrealizado es jnani. Exacto, The word jnani. jnana means pure awareness. La palabra jnana significa pura conciencia. The word jnani means one who knows pure awareness. La palabra jnani significa uno que conoce la pura conciencia. Who can know pure awareness? ¿Quién puede conocer la pura conciencia? Pure awareness cannot be an object of knowledge. La pura conciencia no puede ser un objeto de conocimiento. So pure awareness alone can know pure awareness. Por eso solo la pura conciencia puede conocer la pura conciencia. This is why Bhagavan used to say, jnana me jnani. That means jnana alone is the jnani. Pure awareness alone is what knows pure awareness. Por eso Bhagavan solía decir que solo jnana es el jnani. Solo la pura conciencia conoce la pura conciencia. So the truth is, when we know ourselves as pure awareness, we will have no connection whatsoever with body or world or anything. Entonces la verdad es que cuando nos experimentemos como pura conciencia no tendremos ninguna conexión con el cuerpo, la mente, etc.
The problem arises because we now know ourselves as a person. El problema surge porque ahora nos experimentamos como una persona We think that Bhagavan is a person. y por eso pensamos que Bhagavan es una persona. That is, Bhagavan is our own real nature. Y Bhagavan es nuestra naturaleza real. Bhagavan is pure awareness. Bhagavan es pura conciencia. He has appeared outwardly in human form in order to tell us to turn within, to know ourselves as pure awareness. Él ha aparecido externamente en una forma para decirnos que nos giremos hacia adentro para conocernos como pura conciencia. So to us, Bhagavan seems to be a person, Pero para nosotros, Bhagavan parece ser una persona. but in his view, there is only pure awareness. Pero desde su perspectiva solo hay pura conciencia. So whatever we try to understand about the state of Vijnani will be wrong. Entonces, cualquier cosa que intentemos entender del estado de un ñani estará equivocada. We can know the state of Vijnani only by being that. Solo podemos entender el estado de un ñani siendo eso. So, que so no long as we hubiera- see a person whom we take to be a jnani, like Bhagavan, Entonces, mientras veamos a una persona a la que tomamos por un ñani, como Bhagavan, we need to understand that though he seems to be a person, tenemos que entender que aunque parece una persona, though he seems to have a body and mind just like us, que parece tener un cuerpo y una mente igual que nosotros, what he actually is that pure awareness I am, but it's ever shining in our heart. lo que realmente es esa conciencia yo soy que siempre está brillando en nuestro corazón. That's why Bhagavan said, the purpose of the outward form of the Guru is only to turn our attention back within to find the real Guru shining in our heart as our own being. Por eso decía Bhagavan que el verdadero propósito del gurú en la forma externa es para empujarnos hacia el gurú interno que brilla dentro de nuestro corazón como nuestro propio ser. So though Bhagavan appeared in human form, what he actually is our own being, our own fundamental awareness I am. O sea, aunque Bhagavan apareció en una forma humana, lo que verdaderamente es nuestro propio ser, el que está dentro de nuestro corazón. So long as we take him to be something other than ourselves, we can never understand him as he actually is. Mientras lo tomemos como algo diferente de nosotros, nunca podremos entenderlo por lo que es realmente. We can know him only by being him. Podemos conocerlo solamente siendo él. And we can be him only by subsiding back into the heart. Podemos ser él solamente desapareciendo de vuelta en nuestro corazón. The heart means our own being, I am. El corazón significa nuestro propio ser, yo soy. In his view, there are no others. Desde su perspectiva no hay otros, But in our view, he seems to be something other than ourselves. pero desde nuestro punto de vista él parece ser algo distinto de nosotros. So we can never know the state of Vijnani until we know ourselves as we actually are. Así que nunca podemos conocer el estado de un ñani hasta que no nos conozcamos por lo que somos realmente. And then we will know we are that. Y entonces sabremos que somos eso. Jnana is our very nature. Jnana es nuestra naturaleza misma, nuestra verdadera naturaleza. Is that a clear and helpful answer or not? ¿Es una respuesta clara y útil, Joshua, o no? Es bastante clara. No puedo evitar preguntarme cómo se sentirá el ser Yani. También sí puedo preguntar sobre esto de cómo no caer en confusiones, un estado de mucha felicidad, que no confundirlo con felicidad temporal, la felicidad de estarse acercando al ser. Yeah, it's very clear. I cannot help. I can help wondering what is that like, but how not to confuse that state with a state, another state of happiness
with that a temporary happiness that one may experience. Yes, yes, yes. Es una pregunta, Joshua. Rather than wondering what the state of Vijnani is, let us wonder what is our own state. En lugar de preguntarnos cuál es el estado de Jnani, preguntémonos cuál es nuestro propio estado. Because our own real state is the state of jnana. Porque nuestro estado real propio es el estado de Jnana. So we need to stop thinking of things as other than ourselves. Entonces tendremos que dejar de pensar en cosas como diferentes de nosotros. So long as we see Vijnani as another, Mientras veamos al Jnani como a otro, we are not seeing it as it is. no lo estaremos viendo como realmente es. So again and again, whatever questions are asked, we have to come back to the core teaching of Bhagavan, but we cannot know anything correctly until we know who am I. Entonces, para cualquier pregunta que se haga, tenemos que volver de nuevo a la fuente para entender correctamente. Sorry, Michael, the last thing you said. Until we know who am I, we cannot know anything correctly. Hasta que no conozcamos quién soy yo, no podemos conocer ninguna cosa externa correctamente. And when we know who am I, there's nothing else to know. Y cuando conozcamos quién soy yo, ya no habrá ninguna cosa más que conocer. Entiendo. Muchísimas gracias por tus respuestas, Michael. Thank you very much for your answers, Michael. Muchas gracias por las preguntas también, Joshua. Y vamos a pasar al siguiente turno, que es de Lourdes, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se oye bien, no? Sí. Hello, Michael. Hello. Thank you. Pues bueno, es una pregunta, digamos que es como una extensión de la pregunta de Sara. Porque yo había entendido, o así yo lo venía entendiendo, que hay como dos vías importantes para rendirse al ser. Una es la autoindagación y otra es la autorrendición. Continuing with Sarah's question, the way I understood that is that there are two ways to achieve or to attain our own or to surrender ourselves. One is Atma-vichara and the other one is self-surrender. Que entiendo que las dos están conectadas, pero que según la naturaleza de un aspirante, pues puede sentir más atracción, ¿no? Por la autoindagación o más por la devoción. I understand that the way I understand it is that the two, both of them are connected, but according to the interest or the liking of an aspirant, one might be drawn to one or the other path, more towards devotion, to lean more towards devotion or more towards jnana. Perdón. Yes, o sea, bueno, voy a hablar, por ejemplo, a mí me atrapa más ir hacia adentro, ese aspecto devocional que me inspiran los versos Arunachala. Entonces, aunque todo apunta hacia lo mismo, yo sentía que las vías son diferentes y me gustaría que, bueno, pues que si puede Michael desarrollar un poco esto, porque ahora me genera más confusión que aclararme. Has dicho que la que te atrae más es Claro, yo, bajo mi experiencia, a mí me conduce más ir hacia adentro, la autoindagación, el sentir ese aspecto devocional que me pueden inspirar los versos Arunachala. For example, what draws me more to go within is in a more devotional way is to hear the verses to Arunachala, for example. Pero claro, cuando le ha dicho a Sara que son lo mismo, jnana y bhakti,
que son lo mismo, ahí me ha generado una confusión. But when you said, Sarah, that the jnana and bhakti are the same, that I got confused. Porque, o sea, como tengo la sensación de que algo estoy haciendo mal. And it gives me the sensation I'm doing something wrong. No, you are not doing anything wrong. No, Bhagavan no, often used to say there are only two ways. Bhagavan solía a menudo decir que solo hay dos formas o dos caminos. Either investigate yourself or surrender yourself. O bien investígate a ti mismo o bien ríndete a ti mismo. And the reason why he said there are just two ways is that initially, some of us are more attracted to the jnana aspect of the path, some are more attracted to the bhakti aspect. Y la razón por la que solía decir que hay dos caminos es porque al principio hay algunos que nos sentimos más atraídos por el aspecto jnana y otros más por el aspecto bhakti. But ultimately, they are one and the same path. Pero al final son el mismo camino. If we go deep into either path, we will find that it is identical to the other path. Si vamos profundamente en cualquiera de los dos caminos, encontraremos que es igual, idéntico al otro camino. That is, we cannot go deep in the path of well, we cannot even begin to investigate ourselves without beginning to surrender ourselves. Es decir, ni siquiera podemos empezar a investigarnos a nosotros mismos sin empezar a rendirnos, sin rendirnos a nosotros mismos. Because to the extent to which we attend to ourselves, we thereby subside, sink back into the heart. Porque en la medida en que nos investigamos a nosotros mismos, desaparecemos o nos desvanecemos de vuelta en el corazón. And that sinking back into the heart is surrender. Y ese hundirse dentro del corazón es rendirse. So this path of Atma-vichara is impossible without bhakti and surrender. Entonces este camino de Atma-vichara es imposible sin bhakti y sin rendición. We can investigate ourselves only to the extent to which we surrender ourselves. Es decir, podemos investigarnos a nosotros mismos solo en la medida en que nos rindamos o nos entreguemos a nosotros mismos. On the other hand, the path of bhakti initially may seem to be a different path. Por otro lado, el camino de bhakti al principio parece ser otro camino. That is, the path of surrender begins with trying to surrender ourselves to God. El camino de la rendición empieza con intentar rendirnos a Dios. Initially, we take God to be something other than ourselves. Al principio tomamos a Dios como algo diferente de nosotros mismos. Because I'm such a small, ordinary jiva, just an ordinary person, and God is so great. Porque yo soy un simple jiva ordinario y pequeño y Dios es muy grande, es enorme. So God seems to be something quite different to ourselves, quite other than ourselves. Así que Dios parece ser algo muy diferente a nosotros. So the more we have love for God, the more we want to give ourselves to God. Así que mientras más amor tengamos por Dios, más querremos entregarnos a Dios. And when we try to go deep in this path of loving God, En cuanto intentamos ir profundamente en este camino de amar a Dios, the first thing we find that stands between ourselves and God la primera cosa que vemos que se interpone entre nosotros y Dios is our will. es nuestra voluntad. That is, we still have likes, dislikes, desires, attachments, at least to some extent. Es decir, todavía tenemos gustos o aversiones o intereses, etcétera, en cierta medida. That means we've not surrendered our will completely to God. Eso significa que no hemos rendido todavía nuestra voluntad a Dios. If we surrendered our will completely to Him, we won't have any likes or dislikes or anything. Si rindiéramos toda nuestra voluntad a Él, ya no tendríamos gustos, ni aversiones, ni nada. Whatever happens is His will. Cualquier cosa que ocurre es su voluntad. So we will accept everything as His will, happily. Así que aceptaremos cualquier cosa como su voluntad, felizmente.
Even if he puts us in hell, incluso si nos pone en el infierno. that's fine. That's his will. His will is our will. Está bien, That's- es su voluntad es nuestra voluntad. Bhagavan says in Arunachala Patikam verse 2, Ninishtam enishtam, your will is my will. Bhagavan dice en el verse 2 2 of Arunachala Patikam. de Arunachala Patikam que tu voluntad es mi voluntad. That itself is happiness for me. Eso mismo es felicidad para mí. So if he wants to put us in hell, we are perfectly happy because Sí. that's his will. Así que si elige ponernos en el infierno, está bien, porque esa es su voluntad. That is the true state of surrender. Ese es el verdadero estado de rendición. But we don't want to be in hell, do we? Pero nosotros no queremos estar en el infierno, ¿verdad? Even a little illness, a little pain in the body, and we go running to the doctors or whatever. Un pequeño dolor en el cuerpo, una pequeña enfermedad y ya vamos corriendo al doctor. So how could we bear the suffering of hell, taking it to be his will? Entonces, ¿cómo podemos soportar el sufrimiento del infierno siendo su voluntad? So long as we rise as ego, to a greater or lesser extent, we will have likes and dislikes of our own. Mientras nos elevemos como ego, vamos a tener gustos o aversiones de un tipo u otro. So any true devotee, any deep devotee will understand that their own will is what stands between them and God. Entonces cualquier devoto, cualquier verdadero devoto entenderá que lo que se interpone entre él y Dios es su voluntad. So the aim of a devotee is to surrender their will to the will of God. Así que el objetivo del devoto es rendir su voluntad a Dios. But having likes, dislikes, desires, attachment is the very nature of ego. Pero tener gustos o aversiones o apegos, etcétera, es la naturaleza misma de ego. So we cannot surrender our will completely so long as we rise as ego. Así que no podemos rendir nuestra voluntad totalmente mientras nos elevemos como ego. So the only way to surrender our will is to surrender ourselves. Así que la única manera de rendir nuestra voluntad es rindiéndonos a nosotros. So long as we rise as something separate from God, we will have our own likes and dislikes and so on. Mientras nos elevemos como algo diferente de Dios, tendremos nuestros propios gustos o cosas que no nos gustan, etc. It is impossible to rise as ego without having, at least to some extent, likes and dislikes and desires and fears and so on. Es imposible elevarse como ego sin tener al menos algún gusto o alguna cosa que no nos gusta o apego o miedo, lo que sea. So in order to surrender our will completely to God, we have to surrender ourselves. Así que para rendir toda nuestra voluntad a Dios, tenemos que rendirnos a nosotros. But how to surrender ourselves to God? Pero ¿cómo rendirnos a Dios? So long as we rise as ego, we are not surrendered to God. Mientras nos elevemos como ego, no nos estamos rindiendo a Dios. So we have to stop rising. Así que tenemos que dejar de elevarnos, de How surgir. to stop rising? ¿Cómo dejar de surgir o elevarnos? God will, when we pray to God to allow us to surrender ourselves completely to Him, He will then appear in the form of Bhagavan to tell us the means to cease rising as ego is to hold on to our own being. Cuando oremos o le pidamos a Bhagavan cómo rendirnos, nos aparecerá en una forma externa. He'll appear in an outer form, Michael. He will appear in the form of Bhagavan. And again, to tell us that the means by which we can surrender ourselves to Him is to hold on to our own being. Aparecerá en una forma externa para decirnos que la única forma de rendirnos a Él es aferrarnos a nuestro propio ser. And though God seems to us to be something other than ourselves, God is actually our own reality. Y aunque Dios nos parece ser algo diferente de nosotros mismos, en realidad Dios es nuestra realidad misma.
He is our own being. Es nuestro propio ser. He is I am. Él es yo soy. So the supreme devotion is to hold on to I am. Así que la devoción suprema es aferrarse a yo soy. And by holding on to I am, we are thereby subsiding into I am. Y aferrándose a yo soy, nos hundimos en yo soy. So the surrender can become complete only by means of vichara. Así que la rendición solamente puede completarse por medio de vichara, de la investigación. So though initially they may seem to be two separate paths, Así que, aunque al principio parecen empezar como dos caminos divergentes o diferentes, if we go deep into either, we will understand they're one and the same path. si profundizamos en cualquiera de ellos, al final entendemos que son el mismo camino. Is that clear? ¿Está clara la pregunta, Lourdes? Sí, no sé si daría tiempo a matizar una cosita Sí. sobre esto. Ujú. Está relacionado cuando, por ejemplo, los versos de Arunachala, que repite con bastante recurrencia, el solo por tu gracia yo seré tragado, bueno, ese es el sentido. Es así, o sea, realmente al final uno no puede hacer nada más que esperar. No sé si es muy extenso y quieres traducir, A Carlos. ver, ¿en qué verso has dicho? Perdón, ¿puedo repetir? Bueno, no es un verso concreto, pero cuando hace referencia de solo por tu gracia yo seré tragado. When Bhagavan says, not in a verse in particular, but he says, in Arunachala Stuti Panchika, ¿me has dicho? Sí, lo dice varias veces, lo menciona en diferentes sentidos. Mentions in several senses when he says, only by your grace can I be swallowed, for example. Yes. Sería, sería el punto de, bueno, lo que yo entiendo es lo que estaba diciendo ahora Michael, o sea, que el trabajo será completado a través de la autorrendición, pero al final solo por su gracia ese trabajo será hecho, ¿no? Será terminado. ¿Lo he entendido bien? Have I understood correctly when you say, Michael, that self-surrender is the means, but only by him we can complete the task, so to speak? Absolutely, absolutely. Without his grace, we will have no love either to surrender ourselves or to investigate ourselves. Sí, sin su gracia no tendremos ni siquiera un mínimo gusto de investigarnos o a nosotros ni de rendirnos. Bhagavan made it clear, grace is absolutely essential. Bhagavan lo ha dejado muy claro, que la gracia es absolutamente esencial. Because the very nature of ego is to be always going outwards, always trying to grasp things. Porque la naturaleza misma de ego es la de ir hacia afuera y de estar agarrando cosas siempre. So love to subside and to be as we actually are is quite contrary to the nature of ego. Así que el amor por desaparecer y ser lo que realmente somos es muy contrario a la naturaleza de ego. So the love that is required to follow this path of self-investigation or self-surrender cannot come from ego. It can come only from grace. Así que el amor que se requiere para seguir este camino de la autoinvestigación y autorrendición no puede venir de ego, tiene que venir de la gracia. And what is grace? ¿Y qué es la gracia? Grace is the infinite love that Bhagavan has for us as himself. La gracia es el infinito amor que Bhagavan tiene por nosotros en cuanto que sí mismo, en cuanto que él mismo. That is, Bhagavan doesn't see us as other than himself. Es decir, Bhagavan no nos ve como algo diferente de él, de sí mismo. So he loves us as himself. Así que él nos ama como se ama a sí mismo. And his infinite love for us as himself is what we experience as his grace. Y su amor infinito por nosotros, como él se ama a sí mismo, es lo que nosotros experimentamos como gracia. Grace is his love for us. La gracia es su amor por nosotros.
And it's only by his grace that we can have love for him. Y es solo por su gracia que nosotros podemos tener amor por él. So grace is absolutely essential. Así que la gracia es totalmente, absolutamente esencial. Grace, Bhagavan also said, grace is our own real nature. Bhagavan también lo decía, que la gracia es nuestra naturaleza real. Grace is what is always shining in our heart as I am. La gracia es lo que brilla dentro de nosotros, como yo soy. Bhagavan said it is wrong to complain, but God is not gracious. Bhagavan decía que está mal quejarse de que Dios no tiene gracia. He's so gracious that he's always shining in our heart as our own being, I am. Tiene tanta gracia que siempre brilla en nuestro corazón, como yo soy. It's we who are not gracious to him. Somos nosotros los que no somos gracious in the meal, Michael, to translate it more correctly as an adjective, to like... I don't know how to say it in Spanish. No, I mean, you have synonym like... I wouldn't know how to say... yeah. It's hard to say, yeah? I mean, I can look up That some... is, his grace is always on us. Our grace is not on him. Because he's shining in our heart as I, but we're allowing our attention to go outwards. Instead of lovingly attending to him, we are attending to so many things in this world. En lugar de atenderlo amorosamente a él, nosotros estamos atendiendo a muchas otras cosas dentro de este mundo. Entonces nosotros no somos, por decirlo así, amables o con él. O, no sé cómo traducir gracious. I don't know how to translate gracious. I'll try and explain it in another way. Okay. Voy a intentar explicarlo de otra forma. Ramakrishna Paramahamsa, whose teachings, if we understand correctly, his teachings are they're pointing in the same direction as Bhagavan's teachings. Las enseñanzas de Ramakrishna Paramahamsa también van en la misma dirección que la de Bhagavan. Many of his things that Ramakrishna Paramahamsa says are so perfectly attuned to Bhagavan's teachings. Muchas de las cosas que dijo Ramakrishna Paramahamsa están perfectamente en sintonía con las cosas que dijo Bhagavan. Ramakrishna said, for salvation, the grace of three are necessary. Ramakrishna dijo que para la salvación la gracia de tres cosas es necesaria. The grace of God. La gracia de Dios. The grace of Guru. La gracia del Gurú. And the grace of Jiva. Y la gracia del Jiva. God and Guru are one and the same. Their grace is infinite. Dios y el Gurú son la misma cosa, su gracia es infinita. So their grace is never lacking. Así que su gracia nunca carecen de gracia, siempre. Grace is lacking on our part. La gracia, nosotros carecemos de la gracia. That is, if we truly loved him, when he's always shining in our heart as I, we would always be attending to I only. Si verdaderamente lo amáramos, cuando está brillando dentro de nuestro corazón claramente como yo, siempre estaríamos atendiéndolo. He is opening himself to us, making himself so easily available to us. Él siempre se está abriendo a nosotros, haciéndose totalmente accesible a nosotros. But we are going outwards. Pero nosotros vamos hacia afuera. Taking interest in other things instead of taking interest in him alone. Interesándonos solo por otras cosas, en lugar de interesarnos solo por él. Does that make it any clearer? I think so. To me, it certainly does. No sé si lo hace más claro la explicación. Sí, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes, por tu pregunta. So, Bhagavan often used to say, grace is the beginning, the middle, and the end. Bhagavan solía decir también que la gracia es el principio, el camino o el desarrollo y el final. That is, it is grace that draws us to this path. Es la gracia la que nos trajo a este camino. It's grace that leads us along this path. Es la gracia la que nos guía por este camino. That is, it's grace that gives us the love and the clarity to follow this path.
Es decir, es la gracia que nos da la claridad para seguir este camino. And finally, it is grace that will swallow us, Y al final es la gracia la que nos tragará, making us one with itself. haciéndonos uno con sí misma. Bhagavan and his grace are not two different things. Bhagavan y su gracia no son dos cosas diferentes. He is grace itself. Él es la gracia misma. So if we want his grace, we need to give ourselves wholly to him. Así que si queremos su gracia, tenemos que entregarnos totalmente a él. His grace will then swallow us and make us one with himself. Su gracia entonces nos tragará y nos hará uno con sí mismo, consigo mismo. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, Lourdes. Y vamos a ver la siguiente, que es de Diana. Diana, ¿me oyes? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Se oye un poco... ¿Me escuchas bien? Sí, a ¿Me ver. escuchas mejor? Se oye un poco... No puedo oír bien. ¿Me escuchas bien? A ver, Apagué la cámara. a ver si la cámara, vamos a intentarlo. Diana, a ver. Creo que se ha ido respondiendo un poco a mi pregunta. ¿Me escuchas? Sí, sí. Es referente a, desde la perspectiva de identificarme como cuerpo. ¿Sí? From the perspective of identifying myself as a body, me encuentro que pese a que tengo el conocimiento de forma intelectual, I find that I have an intellectual knowledge de que debo de vivirme como el observante de las situaciones de mi vida, that I have to, so to speak, to live myself as the experiencer of the experiencer of the situations in my life, y no identificarme con ellas. while not identifying with them. La situación que me veo inmersa enfrentando muchas emociones. Especially when I confront a lot of emotions. Y al suceder esto, me siento disociada, mentalmente me siento disociada de la realidad. And mentally, by doing that, mentally I feel like this dissociation with reality. Y no sé cómo enfrentar la situación. And I don't know how to face the situation. La pregunta es, ¿cómo puedo en esos momentos en donde siento las emociones y estoy atrapada por las situaciones, cómo poder no sentir esa disociación porque me siento culpable al sentirme disociada? How can I avoid feeling that dissociation, because that makes myself feel guilty for that? That is what you said about intellectual understanding. We need to have a clear conceptual understanding of what this path is. That is necessary to start on the path. Lo que has dicho del entendimiento intelectual, eso es un entendimiento necesario para empezar en este camino, tener un entendimiento intelectual. But a mere conceptual understanding is not sufficient. Pero un simple entendimiento intelectual no es suficiente. It is useful to the extent to which it enables us to put this into practice. Es útil en la medida en que nos permite poner esto en práctica. That is, it is the nature of the mind, but all types of feelings and emotions will arise from within. Es la naturaleza misma de la mente el que surjan todo tipo de sentimientos y emociones desde dentro. But whatever you may experience, whatever feelings or emotions or whatever, those are other than yourself. Pero cualquier emoción o sentimiento que experimentes es distinto de ti misma.
Even the feelings of guilt is something other than yourself. Incluso el sentimiento de culpa es diferente de ti misma. That guilt is not you. You are the experiencer of the guilt. Esa culpa no eres tú eres la experimentadora de esa culpa. So we first need to understand that though we now seem to be identifying ourselves with all these things, we are actually something separate. We are the witness Entonces, of all these things. Aunque necesitamos distinguir que aunque nos experimentamos como todas estas cosas, estos sentimientos, etcétera, nosotros estamos separados de ellas, de todas estas cosas, como el testigo de ellas. Understanding this helps us to have put a certain distance between ourselves and whatever we may be feeling. Entender esto puede ayudarnos a poner cierta distancia entre nosotros y lo que estemos experimentando. And what is it that we need to investigate? ¿Y qué es lo que necesitamos investigar? Only the witness, Solo el testigo, only the experiencer, solo al experimentador, not anything that is experienced. no ninguna otra cosa que sea experimentada. So let anything come or go, let feelings of guilt or whatever it may be. To whom are all these things? Entonces deja que ese sentimiento de culpa, cualquier cosa que venga y se vaya. ¿Quién es el experimentador de todas ellas? Who is experiencing this guilt? ¿Quién está experimentando esa culpa? You are the experiencer. So forget the guilt. Try to know, who am I? Who am I who am now experiencing this guilt? Who am I who am now feeling I am guilty? Tú eres el experimentador. Entonces intenta conocer quién es el experimentador. ¿Quién soy yo que experimento esta culpa? That is, Bhagavan's path is all about separating ourselves from everything else. El camino de Bhagavan trata de separarnos a nosotros de todo lo demás. And we can separate ourselves from other things only by holding on to ourselves, to our own being. Solo podemos separarnos de las demás cosas solo aferrándonos a nuestro propio ser. So all sorts of feelings may come and go. Whatever comes and goes, we should not be concerned about it. Todo tipo de cosas puede venir e irse. Cualquier tipo de cosa que venga y se vaya no nos debe preocupar. That is why this very precious clue Bhagavan gave us, to whom did this appear? Por eso esa válida pista que nos da Bhagavan, ¿no? ¿A quién le aparece todo esto? This is not just the question. Esto no es solamente esta pregunta. This is a very, very powerful pointer Bhagavan has given us. Es un indicador muy potente, muy poderoso el que nos da Bhagavan. Bhagavan didn't ask us to question to whom, he asked us to investigate to whom. Bhagavan no nos decía que nos preguntáramos a quién, sino que investigáramos a quién. So to whom does all this appear? Entonces, ¿a quién le aparece todo esto? To me. A mí. So this me is what we need to investigate. Who am I? Ese mí es lo que tenemos que investigar. ¿Quién soy yo? So that is what Bhagavan has given us is a perfect solution to all these problems. Bhagavan said, however great a sinner one may be, if instead of lamenting, oh, I'm a sinner, how can I be saved? If one clings to this self-attentiveness, one will certainly be saved. Entonces, Bhagavan nos dice, por ejemplo, que si por muy gran pecador que uno pueda ser, si en lugar de llorar y quejarse, qué gran pecador soy, si nos aferramos con firmeza a la autoatención, uno será reformado. The whole aim of Bhagavan's teachings is to turn our attention away from whatever appears, whatever it may be, whether it's pleasant or unpleasant, whatever it may be. To whom does it all appear? Sorry, Michael, I didn't hear the first thing. That the whole aim of Bhagavan's teachings is to turn our attention away from whatever appears, whether it's pleasant or unpleasant, nice feelings or unpleasant feelings, feelings of guilt or feelings of joy or whatever it may be.
To whom does all this appear? Todo el propósito de las enseñanzas o el objetivo de la enseñanza de Bhagavan es no atender a cualquier cosa de las que aparezcan, sino a quién le aparece. Cualquier cosa que ya sea placentera, ya sea dolorosa, ya sea de cualquier tipo, sino atender a quien le aparece todo eso. That is, we all know Bhagavan's teachings is who am I. Todos sabemos que la enseñanza de Bhagavan es quién soy yo. How can we know who am I? Only by investigating ourselves. ¿Cómo podemos saber quién soy yo? Solo investigándonos. So who am I means to attend to ourselves. Entonces, quién soy yo significa atenderse a uno mismo. But in order to attend to ourselves, we need to turn our attention away from other things back towards ourselves. Pero para atenderse a uno mismo, uno tiene que dirigir la atención de todas las demás cosas de vuelta a sí mismo. The very, very precious clue Bhagavan has given us in the form of this question, to whom? La valiosa pista que nos da Bhagavan de todas estas preguntas es ¿a quién? That means, to whom means we have to turn our attention away from whatever appears back towards ourselves. ¿Quién? Significa que tenemos que girar nuestra atención de todo, cualquier cosa que aparezca, de vuelta a uno mismo. That is why he often expressed his teachings in this form. To whom? To me, who am I? Por eso él solía expresar esto en su enseñanza con ¿a quién? ¿A mí? ¿Quién soy yo? That is, he's not saying that we should ask these questions. He's not questioning, is not the point. Él no decía que tuviéramos que hacer estas preguntas, no es hacer preguntas. These questions are pointers. Las preguntas son indicadores, indicaciones. To whom means we turn our attention away from what appears back towards ourselves, the one to whom it appears. ¿A quién? Significa que tenemos que girar nuestra atención de todas esas cosas que aparecen a ese al que le aparecen. So to whom is turning our attention away from other things back to ourselves. Así que ¿a quién es girar nuestra atención de todas las demás cosas de vuelta a uno mismo? Having turned our attention, we need to hold our attention on ourselves. Una vez que giramos nuestra atención, tenemos que mantenerla en uno mismo. Holding our attention on ourselves is what he indicated by the words, who am I? Mantener la atención en uno mismo es lo que se indica con quién soy yo. No sé, Diana, si te... So whatever it may be, whatever may trouble us in any way whatsoever, to who is troubled by all these things? I am. So who am I? Cualquier cosa que aparezca, que nos perturbe, etc. ¿A quién le ocurre? A mí. ¿Quién soy yo? Gracias. Gracias. Gracias, Ana. Diana. Does that adequately answer your question? Sometimes I'm not quite sure whether I'm answering the questions correctly. ¿Quieres añadir algo, Diana? ¿O, ¿está claro? ¿O quieres añadir? Está bien, sí. Gracias. Right. Vale, gracias por tu pregunta, entonces, Diana. Tenemos una mano más de Luna. Luna, adelante. Gracias. Hi, Michael. Hi. Hola a todos y gracias infinitas por esto. Bueno, la pregunta de Joshua, me queda claro que no hay aquí nadie realizado o iluminado como tal. There is clear, Joshua's question, earlier question, it's clear to me that there is no one else left to be self-realized. Pero en la enseñanza se menciona de un despertar irreversible. ¿Ese sí es posible estando en el cuerpo? Perdón, en la enseñanza se menciona un despertar. Sí, un despertar irreversible. Ajá. Que se menciona en la enseñanza. Ajá. Y la pregunta es que si es posible, estando en el cuerpo, estar completamente despiertos y conscientes. The question is, in the teaching it is mentioned an irreversible awakening
Is that possible while being in the body? So long as we think I am in the body, we are not awakened. Mientras pensemos que estamos en el cuerpo, no estamos despiertos. Is it possible to wake up from a dream while you're still in the dream body? Es posible despertar de un sueño mientras todavía estás en el cuerpo de sueño. When you wake up from a dream, your connection with the dream body is completely severed. Cuando despiertas del sueño, tu conexión con el cuerpo de sueño se corta totalmente. It's only in the view of ourself as ego, but I am in this body. Solo desde nuestra visión, desde nuestro punto de vista como ego, que yo estoy en este cuerpo. When we know ourselves as we actually are, there's no body or world or anything. There is only pure I am. Cuando nos conozcamos como somos realmente, no habrá ni cuerpo, ni mundo, ni nada. Solamente yo soy. As you said at the beginning of your question, in self-realization, there's no one remaining to be self-realized. As you said, como has dicho al principio de tu pregunta, que cuando hay una autorrealización no hay nadie que quede autorrealizado. That's why Bhagavan defines self-realization in 3 very simple words at the end of verse 21 of Uludunapadu. Por eso Bhagavan define muy bien la autorrealización con 3 simples palabras al final del verso 31 del Uludunapadu. He said, Unadal Khan. What that means is becoming food is seeing. Él dice, convertirse en alimento es ver. Seeing here means knowing ourselves as we actually are. Ver aquí significa conocer lo que somos realmente. Becoming food means being swallowed by our own real nature. Convertirse en alimento significa ser tragados por nuestra verdadera naturaleza. That is what we actually are, is pure awareness. Es decir, lo que realmente somos es pura consciencia. But as ego, we cannot know pure awareness. Pero como ego no podemos conocer la pura consciencia. Because ego is the impure awareness, I am Luna. Porque ego es la impura consciencia, yo soy luna. So when you know yourself as you actually are, when you know the I am in its pure condition, entonces cuando te conozcas a ti misma como realmente eres, cuando conozcas yo soy en su condición pura, you are no longer Luna, you are just the pure I am. Ya no eres luna, eres puro yo soy, puramente. That's why Bhagavan says in verse 26 of Upadesha Undiyya, Por eso, Anai iritale tannai aridalam. Being oneself alone is knowing oneself. por eso Bhagavan dice en el verso 26 de Upadesha Undiyya, being oneself Alone is knowing oneself. Ser uno mismo es únicamente ser uno mismo es conocerse uno mismo. There oneself means what we actually are, our real nature. Allí uno mismo significa lo que realmente somos, nuestra naturaleza real. So we can know what we actually are only by being what we actually are. Así que solamente podemos conocer lo que somos realmente siendo lo que somos realmente. What we actually are is pure awareness. Lo que somos realmente es pura conciencia. We can know pure awareness only by being pure awareness. Así que solo podemos conocer la pura conciencia siendo la pura conciencia. Knowing pure awareness is the state of self-realization. Conocer la pura conciencia es el estado de autorrealización. As ego, we can never be self-realized. Como ego nunca podemos ser o estar autorrealizados. So to know ourselves as pure awareness, we need to be swallowed by pure awareness. Así que para conocer la pura conciencia tenemos que ser tragados por la pura conciencia. That's what Bhagavan means by saying, becoming food is seeing. Eso es lo que quiere decir Bhagavan cuando dice que convertirse en alimento es ver. So we can know Bhagavan only by being swallowed by him. Así que podemos conocer a Bhagavan solamente siendo tragados por él.
Being swallowed by him means surrendering ourselves completely to him and allowing him to eradicate this ego and reveal to us our eternal oneness with him. Convertirnos en alimentos, ser tragados por Bhagavan significa rendirnos totalmente a Bhagavan. And the last thing, Michael, again, you said? Sorry. Eradicating ego and... Oh yeah, only when being one with Bhagavan means allowing him to eradicate ego, and then he reveals to us, but we are eternally one with him. Ser uno Which is our own being. We are nothing other than him. And he is that which is shining in our heart eternally as I am. Ser uno con Bhagavan es el unirnos con Bhagavan, y cuando Bhagavan nos revela que no somos otra cosa más que él. So we already know ourselves. Así que ya nos conocemos a nosotros mismos. We already know Bhagavan. Ya conocemos a Bhagavan. Because what we actually are is I am. Porque lo que somos realmente es yo soy. We all know I am. Y todos conocemos yo soy. The problem is, but we know something more than I am. Instead of knowing just I am, we know I am this person. I am Luna. I am Carlos. I am Michael. I am whoever. El problema es que no solo conocemos yo soy, conocemos algo más que yo soy. Conocemos yo soy Luna, yo soy Carlos, yo soy Michael, etc. So all we need to do is remove the false knowledge, and the real knowledge I am alone will remain. Entonces lo único que tenemos que hacer es eliminar el conocimiento incorrecto, y lo que quedará será nuestra verdadera naturaleza. Removing the wrong knowledge means being swallowed by him. Eliminar el conocimiento incorrecto significa ser tragado por él. So that's why I said there's no such thing as a self-realized person. Por eso dije que no existe una persona autorrealizada. There's no such thing as a self-realized ego. O un ego autorrealizado. No existe. Only when ego is swallowed, does self-realization alone remain. Solo cuando ego es tragado, entonces permanece o queda la autorrealización. And when ego is swallowed, everything else is swallowed with it. Cuando ego es tragado, todo lo demás es tragado con él. Because everything else exists only in the view of ego. Porque todo lo demás existe solo desde el punto de vista de ego. Sí, gracias, Michael. Pero bueno, yo a lo que me refería era del despertar que se menciona. Es como acercarte a este estado de estar consciente, ¿no? Porque se dice que es como que estás en la oscuridad y te prenden la luz y ya no ves los obstáculos, ¿no? Es como lo que más se acerca. So, but it's like a state that gets you closer to the truth. Or it's like when, como ha dicho Luna, que como la oscuridad. Sí, bueno, yo mi pregunta se refería más al despertar irreversible que se menciona en la enseñanza. Bueno, no sé si se comprendió bien mi pregunta, que si esto sí es posible, porque se menciona en la enseñanza, ¿no? Que es como cuando estás en la oscuridad y ya eres como más consciente. Y es como que ya no hay tantos obstáculos, ¿no? Entonces este estado es como lo que más se acerca, ¿no? Este sí es más posible. It's like another state in which you get closer to the truth. It's like being in a dark room, for example, and instead of, for example, not seeing anything in the dark room, you just like lighting up a candle, or so to speak, and at least you see some things. You can make out some things in the room. Yes. If we're in a dark room, we need to let light in from outside. Si estamos en una habitación oscura, tenemos que dejar que entre luz de fuera. But in this case, it's the opposite way. Pero en este caso es la manera opuesta. The light is already there in our heart. La luz ya está ahí dentro en nuestro corazón. So to allow the light in, we need to turn our attention within.
Entonces, para dejar que entre la luz, tenemos que nosotros mirarnos a nosotros, dejar que nuestra luz penetre. What is the truth? ¿Cuál es la verdad? We ourselves are the truth. Nosotros mismos somos la verdad. So in a certain sense, we can never get closer to the truth than we are already. Así que en cierto sentido nunca podemos acercarnos a la verdad más de lo que ya lo estamos, Because we're already that. porque ya somos eso. But because we have risen as ego, we seem to have separated ourselves from the truth, but we actually are. Pero como hemos surgido como ego, hemos parecido separarnos de la verdad, de lo que realmente somos. So to recognize ourselves as the truth, we need to subside back within. Entonces, para reconocernos como la verdad, tenemos que hundirnos de vuelta en nuestra fuente. And we can subside within only by turning our attention within. Y podemos hundirnos dentro solo poniendo nuestra atención dentro. So if we want to get closer to the truth, we have to get closer to ourselves by Así es. turning our entire attention within and holding fast to our own being, I am. Así que si queremos acercarnos a la verdad, tenemos que acercarnos más a nosotros mismos, aferrándonos a nosotros mismos, a yo soy. Sí, muchísimas gracias. Sí, es a lo que se refiere que entonces, ¿no? Que ya estamos despiertos y ese es el despertar irreversible al que se refiere. So the irreversible awakening is that one, the fact that Yeah. we are already awakened. When ego is destroyed, there's no coming back. Cuando ego se ha destruido ya no hay vuelta atrás. If you want to wake up from a dream in such a way that you will never dream again, the dreamer needs to be destroyed. Si quieres despertar de un sueño para no volver nunca más a soñar, el soñador tiene que ser destruido. So long as the dreamer survives, the dreaming will continue. Mientras el soñador sobreviva, el sueño continuará. One dream comes to an end, another dream begins. Un sueño termina y otro sueño comienza. This is what is called samsara, the endless cycle of birth and death. A eso se llama samsara, ¿no? Al interminable ciclo de nacimientos y de muertes, It is one dream after another. que es un sueño tras otro. But who is the dreamer? Pero ¿quién es el soñador? The dreamer is ego. El soñador es ego. So destruction of ego alone is the ending of all dreams. Así que la destrucción del ego es la finalización de todos los sueños. That's why Bhagavan's teachings are all about destruction of ego. Por eso las enseñanzas de Bhagavan van de la destrucción de ego. Sí, mil gracias. Gracias. Muy bien, muchas Gracias, gracias. Muchas gracias. There is a new raised hand, Michael. I don't know if you have time to- Okay. Yes. A ver, Alberto. Hola, Michael. Hola a todos, hermanos. Un abrazo muy fuerte. Una puntualización, porque Michael ha dicho que no hay vuelta atrás cuando destruyes el ego. Pero yo preguntaría, porque no hay vuelta atrás, solamente no cuando destruyes el ego, sino cuando has entrado en estas enseñanzas, ya no hay vuelta atrás. ¿No? Michael, you said that when ego is destroyed, there is no coming back. Yes. But also once you've come to these teachings, there is no turning back. No. We may try and run away, but once Bhagavan says, just like the prey in the jaws of a tiger can never escape, those who are caught in the glance of Guru's grace will surely be saved and never forsaken. So when we are coming to this path, we are caught in the glance of, we come to this path because we've been caught in the glance of his grace. Como al igual que no es posible volver atrás, al igual que una presa que está en las fauces de un tigre, el que ha caído bajo la mirada del gurú, Bhagavan nos dice que nos promete que ya no hay vuelta atrás. But after giving us that great assurance that we will surely be saved by him and will never be forsaken, Pero al asegurarnos eso, que seremos salvados por él y nunca seremos olvidados,
he then adds an important proviso. Él añade un punto importante ahí. Eninum guru kartiya varipadi tavaradu nadakabendum. Nevertheless, following the path shown by nevertheless, it is necessary to follow without fail the path shown by Guru. Sin embargo, es necesario seguir ininterrumpidamente el camino mostrado por el Gurú. So he will do everything for us. Así que él hará todo por nosotros. But we must cooperate by trying to turn within and thereby surrendering ourselves to him. Pero nosotros tenemos que cooperar, girándonos hacia adentro y atendiéndolo. If we surrender ourselves, he will do everything else. Si nosotros nos rendimos, él hará todo lo demás. And we can surrender ourselves completely only by holding on to our own being and thereby sinking back into the heart. Y podemos rendirnos completamente aferrándonos a nuestro propio ser y hundiéndonos de vuelta en el corazón.